Bueno, Alfredo José, bueno, además de ingeniero biólogo, está aplicando ya para doctor, ¿no? Sí, A ver, cuéntanos un poco el tema académico. sí, efectivamente soy biólogo y magíster en ciencias biológicas de la Universidad del Tolima, ubicada en la ciudad de Ibagué, y actualmente estoy terminando mis estudios doctorales en el programa de doctorado en ciencias médicas en la Universidad Austral de Chile, ubicada en la ciudad de Valdivia, al sur de Chile. Exactamente. Enfocado en qué sentido, ¿no? Porque el doctorado tienes que escribir, tienes que enfocarte en algún proyecto, ya estás trabajándole a eso. Exactamente. Mi investigación doctoral está centrada básicamente en la búsqueda de extractos y compuestos de unos organismos que se denominan hongos liquenizados. Es un tipo de hongos que han tenido una simbiosis con algas a lo largo de la evolución Sí. y pretendemos buscar compuestos y extractos que tengan un potencial para enfermedades, por ejemplo, el Parkinson, que es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes a nivel planeta. Y los organismos, estos organismos con los que estoy trabajando, estos hongos, están ubicados en territorio antártico, a donde tuve la posibilidad de participar el año pasado en 2 expediciones antárticas del programa antártico chileno para colectar estos organismos, y actualmente estamos haciendo el estudio químico y actividad biológica de estos. Tiene mucho de antropología esto también. No, Ujú. eso es otra línea Sí. también que también se estudia en los ecosistemas antárticos, pero mi línea es buscar compuestos y estratos de estos hongos ubicados en el territorio antártico que tengan un potencial para modelos celulares y animales en la enfermedad de Parkinson. Bueno, Alfredo, el tema importante es, ya son varios años en Chile, ¿no? Sí, prácticamente 4 años. 4 años, pero anteriormente estabas radicado aquí en Colombia, en la capital del país, ¿no? En Ibagué. En Ibagué. En el 2019, cuando partí al doctorado, estuve estudiando y trabajando casi 12 años en Ibagué y potencializando una de mis áreas de acción, que es la botánica, es decir, el estudio de las plantas y ecología de las plantas, y desarrollé una experiencia en el estudio de ecosistemas de bosque seco tropical, de páramos en el departamento del Tolima y el departamento del Huila, y también una experiencia docente involucrada con estudios de impacto ambiental. Claro, y creo que tu departamento es también idóneo, ¿no? Para hacer este tipo de investigaciones en bosque seco y todo esto, ¿no? Qué tanto ha influenciado el departamento de La Guajira en la carrera de ingeniería de bióloga de Alfredo José Torres? Sí, efectivamente, acá en La Guajira el ecosistema que predomina es el de bosque seco tropical, y hay pocos estudios realmente. Y esto es una de las motivaciones que me invita a terminar mis estudios doctorales y procurar ubicarme en esta zona del país para potencializar el estudio de estos ecosistemas. También, desafortunadamente, lo poco que hay lo ha hecho mucha gente de afuera, Sí. otras universidades del centro del país, y los profesionales que tenemos acá, las carreras que tenemos acá en la zona, no han potencializado el estudio de nuestros ecosistemas. Pero bueno, ahí es donde está la invitación y Creo ahí que está el potencial. la Universidad de La Guajira lo ha hecho más, pero con el tema marítimo, ¿no? Y el del desierto. Creo que para acá, para el sur del departamento de La Guajira, son pocas las investigaciones que se han hecho. Exacto, nuestra Universidad de La Guajira tiene el programa de biología, el cual académicamente es muy bueno, tiene profesionales vinculados con título de doctor, muy bien posicionados, pero por la misma ubicación geográfica Sí. de la ciudad se ha involucrado más con estudios marinos, costeros. Y bueno, no se ha potencializado el estudio de ecosistemas terrestres, pero bueno, ahí está, ahí tenemos el campo de acción para actuar. Bastante interesante, ¿no? Para explotar en adelante. Bueno, Exacto. volvamos a lo local, a Villanueva, la tierra que vio nacer a Alfredo José, a Jairo y a todos sus hermanos.
se aventuraron a decir el tema del algodón no debe morir en Villanueva, algo que económicamente ha servido durante generaciones, no debe morir. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese momento de decir vamos a aventurarnos en este proyecto y cómo les ha ido hasta el momento? Bueno, realmente el cultivo del algodón para mí es una impronta que tengo desde niño. Creo que de los mejores recuerdos de mi niñez es estar en un cultivo de algodón con mi papá, acompañándolo. Entonces eso te crea una impronta para la vida y un amor viendo esa mota blanca que se desarrolla, y con el trasegar de los años fui testigo también de cómo se fue minimizando el cultivo del algodón en esta zona que fue esplendorosa en su época. Y bueno, ya en los últimos 3 años decidí junto a mi papá comprometernos con el cultivo del algodón, teniendo en cuenta diferentes situaciones. Una es que realmente antes el precio del algodón estaba bajo y por eso muchas personas también se retiraron, pero en los últimos años se ha potencializado la demanda por Estados Unidos, Europa, entonces se ha recuperado el valor del algodón y por eso se está incentivando su siembra. Y dos, también por, como tú lo dices, por recuperar esa cultura algodonera que es propia de Villanueva. Villanueva consideraría que somos folclor y algodón, porque sí, así ha sido Villanueva y realmente hoy día estamos en la tarea de recuperar ese cultivo. Se decía en algún momento que factores que influyeron para que el cultivo de algodón decreciera, que ya está de moda esta palabra del decrecimiento, decreciera en Villanueva, era la violencia, por un lado, factores medioambientales y el tema del cooperativismo, que de pronto no supimos ponernos de acuerdo en tema de cooperativismo. ¿Y va en esa línea la situación? Sí, todas esas problemáticas también afectaron la violencia. En su momento, muchos propietarios de tierra tuvieron que abandonar sus fincas, fueron desplazados, etcétera. También la organización de cooperativas no era lo más eficiente y dado el precio en su momento del algodón no alimentaba también ese progreso, pero bueno, ya somos testigos de que hay una situación más armónica en cuanto a la convivencia social, y ya hay en estos momentos cooperativas más estables que brindan las condiciones para que los agricultores puedan desarrollar este cultivo. Incidió en el tema del precio del algodón en su momento cuando potenció Estados Unidos la siembra de algodón, que ya se decía, bueno, el algodón estadounidense tiene una calidad y tiene mejor precio que el algodón colombiano. Eso influyó en su momento, por allá en los años 90, 2000. Sí, también, claro. Y bueno, Estados Unidos uno de los mayores productores de algodón. Sin embargo, por condiciones climáticas también a las que se está viendo sometido el planeta, Estados Unidos en este momento tiene problemas de demanda y de cierta forma ha disminuido un poco su producción, lo cual le permite a Latinoamérica aumentar esta producción para sustentar la demanda del cultivo. Por eso Colombia, Brasil, Perú, Argentina en estos momentos son unos países donde se desea la siembra de algodón para suplementar la demanda. Bueno, en estos experimentos de proyectos que ustedes hicieron en el año 2019 hasta el día de hoy, ¿cómo les ha ido? ¿Qué experiencia tienen para contarle a los, de pronto, estén interesados muchos agricultores de seguir sembrando algodón? Bueno, realmente nos ha ido muy bien, afortunadamente, por las mismas condiciones que ya hemos hablado, y la invitación sí es a retomarlo. Si contamos con un hectariaje que no tiene que ser significativo, con un pequeño hectariaje, y si contamos con una organización de personal, bueno, hay que contar con una pequeña base económica para sustentar los pagos del cultivo. Si se cuenta con esas condiciones, es muy bueno reactivar el cultivo, que promete en los próximos años seguir con el mismo buen impacto
en el que se está moviendo. ¿Villanueva tiene hectáreas suficientes? Bueno, en estos momentos en Villanueva se están sembrando un poco menos de 30 hectáreas de algodón, pero se cuenta con hay tierras suficientes para poder aumentar el hectareaje. Lo que pasa es que han sido tierras que ya las han destinado a otros cultivos como hortalizas, o simplemente lo que fue donde sembraban algodón en un momento, ahora son potreros para ganadería, pero tierra para sembrar en Villanueva hay suficiente. Es decir, que las políticas del gobierno en el tema y el mensaje que está mandando en el tema de la ganadería, en el tema de fortalecer la agricultura, son buenos escenarios para alguien que quiera cultivar algodón en este momento. Claro, también, independiente de la ideología política Exacto. que se maneje, el gobierno actual está promoviendo el apoyo a la agricultura, ya lo han declarado y ya se están suscitando políticas económicas que van a favorecer entre ellos al cultivo del algodón, que es uno de los cultivos propios de nuestra zona, específicamente en el sur de La Guajira. Bueno, hablaba Alfredo también del tema de pagos para el cultivo, mano de obra. ¿Se genera buena mano de obra en el proceso como tal? Bueno, depende del hectareaje que se maneje. Siempre para un cultivo debes contar con un administrador, un regador, auxiliares, etcétera. Pero eso va de la mano de entre más hectareaje tengas, pues mayor personal demandas. Pero siempre va a estar la posibilidad de dar empleo a otras personas. En el proceso de recolección creo que es donde se demanda más mano de obra. Efectivamente, el proceso de recolección demanda un número de personas grande, y en el sur de La Guajira ha sido tradicional hacer la recolección con indígenas guayú, y siempre se ha tenido la fama de que con los indígenas el algodón se recolecta muy limpio, a diferencia de, por ejemplo, en departamentos como el Tolima, Valle del Cauca, donde la recolección se hace con maquinaria. Acá en La Guajira, hacer la recolección manual, se toma un fruto limpio, una mota limpia, lo cual repercute en una buena calidad de la fibra. Y por otro lado también se hace una muy buena obra social, porque se le da empleo a estas comunidades que sabemos no gozan de los mejores beneficios y condiciones económicas. Bueno, cuando uno habla de algodón, mira hacia Codazzi, mira hacia Becerril y esta parte, incluso el mismo Valledupar. Pero aquí en La Guajira, además de Villanueva, hay otros municipios en el que fue fuerte el tema del algodón, ha sido fuerte y puede seguirlo siendo. Claro, en estos momentos, por decirlo así, la capital algodonera de La Guajira es Fonseca, donde hay un amplio hectareaje de algodón, también corregimientos como Cañaverales del municipio de San Juan también se siembra algodón, y más que todo en esa zona está concentrado el mayor hectareaje. Alfredo, ¿tiene que ver eso la represa del río Ranchería y que está sirviendo a esas hectáreas solamente, no en otras partes del departamento? Claro, totalmente. Una de las condiciones para sembrar y que se desarrolle un muy buen cultivo de algodón es contar con riego. Municipios como Fonseca cuentan para el riego con el río Ranchería, entonces eso posibilita de que se estimule el desarrollo del cultivo. Bueno, en Villanueva y estos municipios, El Molino, Urumita, la discusión actual tiene que ver con el cobre, y ya me imagino que Alfredo José tiene ya detalles de esa situación. Como ingeniero biólogo y mirando esta apuesta agrícola que puede incidir económicamente en el municipio de Villanueva, ¿qué visión, qué concepto tiene de este tema y de lo que se ha venido discutiendo? Personalmente, ¿cómo expresaría la situación que vive Villanueva actualmente? Bueno, realmente fue una sorpresa la primera vez que me mencionaron de que en Villanueva y en esta zona del sur de La Guajira se estaba planteando un proyecto de explotación minera, específicamente del cobre. No hay que ser un doctor en minería para imaginar, para saber
los efectos de esta explotación. Personalmente, parto por la premisa de que el sur de La Guajira, El Molino, Villanueva, Urumita, La Jagua, El Pilar, no tienen una tradición minera. Y acá jamás será viable una explotación minera de cualquier tipo. Entonces, de primera mano, invito a que se crea la conciencia de respetar el ambiente, porque nosotros somos de tradición agrícola, ganadera, y no vamos a pretender que con la minería estos territorios se van a hacer ricos, porque eso es falso. La reactivación económica que se vende con esta explotación, con estas explotaciones, básicamente serán reactivaciones económicas simples y poco duraderas, reactivaciones vanas que no van a llevar a ningún lado. Lo que pasa es que tenemos un desconocimiento muy grande de los impactos a largo plazo. Vemos estas explotaciones como sí, va a haber una reactivación, va a entrar dinero, etcétera, pero no hemos dimensionado los daños ecológicos que habrá aún después de cerrar estas explotaciones. Bueno, Alfredo, usted está en Chile, que es las minas de cobre más grandes de América están en Chile. ¿Cómo es la situación en Chile? ¿Cómo se maneja eso allá? Bueno, Chile es el mayor productor de cobre en el mundo. Aproximadamente el 60% de la economía de Chile se debe a la explotación de cobre. Y en términos muy jocosos, el cobre es llamado allá como el sueldo de Chile, porque todo prácticamente depende de esta explotación. Esta explotación se lleva a cabo en la zona norte del país, concentrada sobre todo alrededor de una ciudad muy grande que se llama Antofagasta, y pueden buscar por internet y ver todos los efectos y conocer estas zonas. Y lógicamente es un poco contradictorio, sí, es el metal que mueve la economía de Chile, pero los daños ambientales han sido muy drásticos, demasiado. Esta explotación se lleva a cabo en las zonas desérticas, y dicha explotación ha acabado con el subsuelo del desierto y ha promovido la contaminación de los ecosistemas marinos. Lo que pasa es que, bueno, está la disparidad hay daños ambientales, pero ha sido un país que ha organizado de cierta forma desde hace más de 5 décadas, ha organizado esta explotación para que sea el sustento de su país, y será inevitable que acaben con la explotación del cobre, pero ellos son conscientes del daño ambiental que están haciendo y que seguirán haciendo, y las consecuencias que esto está provocando desde ya a nivel ambiental. Bueno, días anteriores hablábamos, ¿no?, del hoyo que se formó de repente en el desierto, basados en eso, ¿no?, en temas de minería, y tenía que responder una empresa de Canadá por esa situación. ¿Cómo va el asunto hasta el día de hoy? Sí, eso fue en el desierto de Atacama. En Atacama, eso fue claro. noticia de ese hoyo de muchos kilómetros que se generó, y claro, efectivamente, la presencia de esas formaciones se debe a la misma desestabilización del subsuelo que se da por estas explotaciones, que lo que causan son tajos de kilómetros excavando y excavando en el subsuelo. Y lógicamente eso tiene unas repercusiones ambientales y legales muy fuertes, con lo cual las empresas tienen que responder, y en estos momentos en las noticias nacionales eso está todavía en averiguación e indagación. Claro, pero pues sabemos, y es lógico, que eso es una de las consecuencias ambientales que tiene la explotación. La balanza entre explotación y compensación, ¿existe en minería actualmente, Alfredo? Depende del territorio y de las organizaciones, como te he venido comentando. Por ejemplo, Chile, Perú, donde el cobre representa casi el 30% de su economía, México, donde representa un poco menos del 10% de su economía, han procurado estabilizar y tener esa balanza neutra.
hay ganancias, necesitamos para el sostenimiento de nuestra economía y procuramos minimizar los impactos ambientales. Pero eso ha sido desde hace muchas décadas. Chile, Perú y México no explotan cobre desde hace un año, es desde hace muchos años y han sabido organizar el sistema, mientras que acá en Colombia, y bueno, estamos hablando de la zona sur, no somos de vocación minera, no estamos organizados para hacer una explotación minera, entonces no podemos pretender de que esa explotación sea algo positivo para nuestro territorio. Bueno, de pronto eso sería un lenguaje pragmático en el caso de Villanueva. No se ha explotado nunca, pero puede mover la economía, que creo que es el discurso que se ha manejado. Ya sabemos que hay pro y contra el tema de minería en el municipio de Villanueva. ¿Cómo entonces educar a la gente y convencerlos, enviarles ese mensaje de que de pronto en estos temas el pragmatismo no funciona casi siempre, ¿no? Sí, y la cuestión con esta zona es dónde se va a llevar las explotaciones de cobre, porque también el territorio, por ejemplo en Chile, se lleva a cabo en un desierto y aún así vemos las consecuencias ambientales. Acá la explotación se va a hacer en la montaña, en laderas, en estribaciones de nuestra serranía del Perijá, es decir, un daño ambiental 3 veces mayor al de un desierto, porque vamos a acabar con subsuelo de una montaña donde tenemos bosques y donde nacen nuestros afluentes hídricos. Entonces, con solo el hecho de saber dónde va a ser la explotación, la dimensión del impacto ambiental es supremamente grave. ¿Puede existir la posibilidad de desplazar territorios? Se tocó ese tema en días anteriores aquí. Si se hace la minería en un ecosistema, pues faltaría el agua y estos territorios se verían obligados a desplazarse. ¿Puede existir hasta allá la situación en el caso nuestro? Totalmente. En Perú, en las explotaciones de cobre, hay desplazamiento, hay evidencia de desplazamiento de poblaciones aledañas a la minería. Uno, por el deterioro ambiental de la zona, y dos, por las mismas enfermedades también que el ambiente contaminado ha generado. Y lógicamente dentro de estos daños ambientales tenemos la escasez de agua que existe con la explotación minera, y lógicamente un territorio sin agua no puede vivir. Es la materia prima para la subsistencia. En Colombia las luchas importantes se han adelantado en el oriente antioqueño y en Amazonas. Recientemente incluso se suspendió ya el tema de exploración. ¿Cuál ha sido la experiencia allí? ¿La conoce, Alfredo, de qué es lo que está pasando y por qué las comunidades han logrado en su lucha detener este tipo de procesos? Mira, tengo conocimiento directo de un caso, pero este fue con explotación de oro en el Tolima, en la zona centro del Tolima, en los municipios de Cajamarca y Anaime, Tolima, donde la empresa Anglo Gold Ashanti... Estos son los árabes, ¿no? Sí, una multinacional muy conocida a nivel mundial, empezó con los proyectos de exploración y prácticamente compró al departamento del Tolima y se involucró en todos los aspectos económicos y sociales. Y los políticos incluso, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, en esta fase exploratoria llevó varios años, aproximadamente 5 a 6 años estuvo en esta fase, y son montañas muy ricas en oro, pero afortunadamente la población, el pueblo, se rehusó a la explotación, hicieron un plebiscito, el plebiscito ganó decidiendo que no se aceptaba la explotación porque no iban a acabar con sus montañas, sabiendo de que en estas montañas estaban los afluentes más importantes de la zona, como el río Anaime. Entonces eso es un ejemplo de que sí se puede, siempre y cuando un pueblo se una y piense no en el instante de la reactivación económica vana, sino en el futuro de sus generaciones, porque una montaña erosionada y donde se acaba el agua, no hay vida para las siguientes generaciones.
Y por supuesto también, bueno, ya con los casos que comentabas del Chocó y el Amazonas son nuestros pulmones, son pulmones del mundo. Y también estas comunidades se han rehusado a la explotación porque han entendido la importancia de conservar la naturaleza y han privilegiado el agua que un metal. Cuando Alfredo dice compró a toda una comunidad, ¿se comenzó a ver desarrollo? ¿Se sabía que había una influencia de una empresa incidiendo en la comunidad para que se viera de pronto un avance económico, como dice, en el corto plazo? Y de ahí en adelante entonces las cosas estaban a otro precio, ¿no? Totalmente. ¿Cómo fue eso? En el sentido que digo que compró fue porque se involucró en todas las actividades culturales, sociales, científicas. Eran patrocinadores de todo. Exacto, llegaron al punto de patrocinar proyectos científicos en la Universidad del Tolima, donde en su momento estaba estudiando. Y con solamente ver el logo de AngloGold Ashanti sabíamos de que ahí estaba involucrado y había colocado un capital importante para esa actividad, fuera deportiva, cultural, folclórica, científica, etcétera. ¿Era bueno o era malo en su momento eso? Claro, en su momento se veía como algo bueno porque estaba apoyando para el desarrollo de esas actividades. Pero, bueno, una cuestión era, por ejemplo, que patrocinara cosas en la capital del departamento, en Ibagué, pero solo los pobladores de Cajamarca y de Anaime, que iban a ser las víctimas de la explotación, sabían el verdadero daño que iba a causar la mina. Y por eso fue totalmente negada. A pesar de esos patrocinios, la comunidad dijo no. Exacto, fueron casi 6 años de patrocinios, de vender que era una opción muy positiva la minería, pero al final la población decidió no aceptarla. Bueno, en el Consejo de Estado la semana pasada acababa de ordenarle al gobierno nacional que revisara el tema de las licencias exploratorias, de la exploración como tal, que es lo que está sucediendo en el municipio. Y que la misma exploración causa impacto en el medio ambiente, causa daño. Lo que están haciendo hoy en Villanueva, por ejemplo, taladrando piedras y de alguna manera talando algunos árboles para abrir caminos, por ejemplo. Ese tipo de situaciones debe contar con un permiso previo. ¿Cómo lo ve Alfredo en ese sentido? Sí, toda actividad minera debe contar con un sinnúmero de permisos, pero acá en Colombia tenemos muchas políticas y muchos permisos, pero estos resultan muy lapsos y al final casi siempre se otorgan los permisos. Entonces, y eso ha sido una también de las ventajas que ha favorecido que las grandes multinacionales vengan a nuestros territorios. En estos momentos, los países desarrollados, como Estados Unidos y los países europeos, están haciendo un control muy fuerte para evitar el daño ambiental. Y estas multinacionales en sus territorios han tenido que minimizar las exploraciones. En cambio, pues ven en Latinoamérica un sitio donde hay muchas políticas ambientales, pero estas políticas al final resultan siendo muy laxas y fáciles de cumplir. Y bueno, se aprovechan de eso. Tenemos las fuentes, las materias primas, el control no es tan fuerte como otros países, entonces eso favorece que se den los procesos mineros. Aquí en Villanueva la justificación en ese sentido dice, pero es que ya hace muchos años los campesinos están deforestando ahí en la serranía, ¿qué tanto que venga una empresa minera y haga lo mismo? O de pronto dicen, el impacto ambiental de la minería, no solamente de la minería, sino de toda actividad humana, cuando vas a construir una casa hay un impacto minero. ¿Qué decirle de pronto a esas personas que buscan por allí la justificación a que esto se desarrolle? Sí, realmente falta más cultura ambiental y falta enseñarles.
Sí, efectivamente, desde hace muchos años nuestra sierra, como la llamamos comúnmente, está siendo deforestada y eso ha sido una de las causas de la disminución del lecho del río, de, de que ya no contamos con los suficientes bosques y ahora solamente tenemos pequeños relictos de bosques que han sido deforestados para hacer X número de cultivos. Pero falta conocimiento para que se dimensione las consecuencias de una explotación minera. Con la explotación minera no solamente se va a abrir un camino y se va a talar un árbol, solamente se parte del hecho de que se va a retomar un subsuelo, se va a excavar un subsuelo con kilómetros de ancho y de profundidad, y esto va a acabar con cualquier tipo de ecosistema y con las aguas que nacen en esa zona, que aportan directamente, en nuestro caso, a nuestra fuente primaria de agua, que es el río Villanueva. ¿Por qué es importante el agua subterránea que tienen estas montañas? El agua subterránea es lo que se marca como el nivel freático de los suelos, y una de las consecuencias de estas explotaciones mineras por los cráteres que se genera es la eliminación de estas aguas que van alimentando poco a poco los afluentes grandes, que en nuestro caso, como lo repito, es el río Villanueva. Y los pocos afluentes que llegasen a quedar después de una explotación minera pueden ser contaminados con los desechos de estas explotaciones, por los compuestos tóxicos que se manejan. Estos afluentes pueden ser contaminados y bueno, esa contaminación fluye por todo el río, lógicamente. ¿Habrá impacto sísmico? Bueno, hay una teoría, ¿no?, de que hay impacto sísmico. En el caso nuestro, ¿qué podría suceder? Bueno, en esta zona no hay muchos antecedentes de sismicidad, pero esos procesos sísmicos, bueno, demandan mucho tiempo a gran escala para que se puedan llevar a cabo, pero lo que directamente influye es en la erosión del suelo. La capa de suelo externa y subsuelo se deterioraría técnicamente, y pues bueno, eso evitaría de que se siga degradando la montaña y por supuesto todas las consecuencias que esto trae. Hablábamos, porque hay una experiencia, leía en algún momento el caso Ciudad de México. Ciudad de México se ha visto obligada el agua a obtenerla del agua subterránea, y eso de alguna manera ha permitido que la ciudad comience a hundirse. Tanto así que el ángel que aparece en el Zócalo de México, sí, las escaleras originales ya han hecho como 20 escaleras más hacia abajo, porque precisamente eso es lo que está mostrando que tanto se hunde Ciudad de México, porque están sacando el agua subterránea para el consumo humano. Es decir, lo necesitan porque es una de las ciudades más pobladas del mundo y eso se ha presentado. Ese tipo de situaciones, y el ejemplo de Ciudad de México, se pueden dar en estos casos cuando hay minería y se intervienen las aguas subterráneas. Claro, a largo plazo todo eso puede suceder. Sí, es muy típico ese caso de México donde se dice que la ciudad se hunde y una de las causas es el... Y la muestra está el ángel, ¿no? ¿Cómo están haciendo las escaleras allí hasta ese momento? Exacto, y una de las consecuencias es sí, el uso en gran medida de las aguas subterráneas. Lógicamente, acá puede pasar ese y muchos más escenarios. Si acabamos con la montaña, si extraemos el subsuelo que conforma la montaña, lógicamente las fuentes hídricas superficiales se van a secar y podemos llegar al escenario de tener que usar las aguas subterráneas, pero mantengamos también el pensamiento de que esas aguas subterráneas pueden llegar a ser contaminadas e insuficientes también para suplir las necesidades de la población. Perfecto, ya lo saben entonces nuestros oyentes. Hemos estado hablando con Alfredo.
Hoy 8 de septiembre está de cumpleaños. Sí, señor. Un abrazo, feliz feliz cumpleaños. Me está contando aquí nuestros oyentes que está muy Gracias. agradable, de verdad, felicitaciones y gracias por atender esta invitación. Y sabemos que ha visitado la Antártida. ¿Cuál es la experiencia por allá, por los polos? Sí, afortunadamente tuve la posibilidad de ir en febrero y diciembre del año pasado en 2 expediciones antárticas patrocinadas por el Instituto Antártico Chileno, en un proyecto del cual soy coinvestigador y del cual se deriva mi investigación doctoral, y es muy plácido y contrastante llegar a ese territorio donde todo el mundo cree que es un simple territorio lejano, cubierto de hielo y frío. Y sí, efectivamente lo es, pero es un territorio que tiene mucha vida en cuanto a, en el mar, especies, una gran diversidad de especies de peces, algas, bacterias, y en la zona terrestre una amplia diversidad de musgos, de hongos liquenizados, que son los organismos que estudio, y 2 especies de plantas, pero allá es muy satisfactorio e increíble ver cómo surge la vida a pesar de esas condiciones extremas. Y es lo que la hace especial también para estudiar, cómo estos organismos que se han sometido a lo largo de la evolución a estas condiciones extremas han podido adaptarse, desarrollarse y crecer. Y de alguna manera, y con otros especialistas, ha estado construyendo esta investigación para que se aporte a la humanidad. Y el tema del Parkinson, sí está convencido de esta situación. ¿Qué le dicen los expertos, los doctores que tratan el Parkinson? Totalmente. Y bueno, ahí cabe decir de que esto no es una investigación solo, somos un equipo muy amplio conformado por investigadores colombianos, chilenos, argentinos y españoles, porque la ciencia nunca se va a hacer sola como islas, tenemos que trabajar entre varios y complementarnos, y estamos encontrando resultados muy promisorios, y de igual forma hay antecedentes donde estos organismos, los hongos liquenizados, tienen compuestos que son muy potenciales para combatir y causar una neuroreparación en modelos de enfermedad de Parkinson. Y también otros grupos de investigación estudian Alzheimer, Huntington, que son enfermedades neurodegenerativas muy comunes a nivel mundial. Y para irme de forma más general, a veces pensamos de que en la Antártica solo influyen los países que están aledaños. En el caso de la Antártica tenemos frontera con Chile, Argentina, Australia, Gran Bretaña, pero en realidad en la Antártica en estos momentos influyen 54 países, y debemos sentirnos orgullosos porque Colombia es uno de los países adherentes al Tratado Antártico Chileno, y en estos momentos ya han desarrollado 8 expediciones antárticas, y Colombia le apuesta a crear una base científica en Antártica para impulsar la investigación. No, y nosotros nos sentimos orgullosos de tener a un villanuevero, hijo de Jairo Torres, Alfredo Torres. Nos escribe el doctor Rodrigo Daza: excelente disertación, una exposición técnica, y eso es lo que necesitamos, conceptos villanueveros y expertos en todas las dimensiones que abarca la minería. Así es como deberíamos decir no a la minería o al deterioro ambiental. No en la ignorancia, como lo ha asegurado también y lo ha sugerido el profesor Luis Guillermo Acosta, y le envía felicitaciones al cumplimentado. De verdad, muchas gracias, y es un honor que nos acompañe esta calidad de profesionales que tenemos en Villanueva. Ojalá salieran muchos más como él, ¿no? Sí, exacto. No, a ustedes muchas gracias, y ha sido un honor estar acá conversando. Exactamente, y ahora que está en Chile vamos a estar en contacto para que sigamos hablando de todos estos temas. Por supuesto. Bueno, felicitamos en el día de hoy por encontrarse de cumpleaños a la niña Dana Sofía Rumbo Mejía. Cumple 4 años, felicitada por su prima Karenis Dangón, su tía
Adelaida Rumbo y su querida abuelita Rosa Ramírez y demás familiares en el barrio Hormigueral. Para Dana Sofía Rumbo Mejía, mil felicidades hoy en el día de su cumpleaños. Se arrienda apartamento en el barrio Las Delicias. Consta de 2 dormitorios, un baño, cocina, lavadero, sala, comedor, todos los servicios. Carrera 14, número 825. Para mayor información, comuníquese con Blas Velázquez al 301-210-5622. Amigos oyentes, a ustedes gracias por preferir la fuerza de la verdad. Continúen disfrutando de nuestra programación porque aquí tenemos todo lo que tú quieres escuchar.